Eh, Empezamos nuevamente. Buenas noches, Rodrigo. Muy bien. Buenas noches, doctor. Es- Nuevamente, por favor, no se van a olvidar registrar su asistencia en el chat. Bueno, continuamos. Van a disculpar, son los 10 minutos de corte que Zoom hace en este plan. Entonces, mientras se van conectando, ahí está Karen también. Buenas noches. Eh, Me están copiando, ¿no, chicos? ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Bien, entonces, que quede claro, decíamos que en los contratos de arrendamiento, el Código Civil establece un plazo máximo por el que se puede suscribir de 10 años. En el caso de que las partes, de pronto desconociendo lo que establece la norma, acordaran un plazo mayor a los 10 años, la ley dispone la reducción automática al plazo máximo que son 10 años. El 687 decíamos, establece que cuando las partes no hayan establecido un plazo expreso, un término expreso en el contrato, se va a entender que cuando se trate de locales comerciales, industriales o recintos u oficinas para el ejercicio de una profesión, se va a entender que es de un año, incluidas las mansiones, ¿no? Incluidas las mansiones. Por el lapso correspondiente a la unidad de tiempo, decíamos, ¿no? Cuando se trata de bienes muebles, que tiene que ver con el plazo necesario y razonable que el arrendatario tenga para usar ese bien mueble. A eso se refiere. Entonces, tenemos que entender que el artículo 687 concuerda, decíamos, con lo que establece el artículo 713, párrafo 1 y el 720 además, que es precisamente donde nos quedamos hace un momento atrás, ¿ya? Debemos quedar también, debemos tener también claro más bien de que el contrato de arrendamiento, decíamos en el 720, se extingue por distintas causales. Algo que no quiero dejar pasar por alto, en el 720 que les mencioné hace un momento, si ustedes están con el Código Civil en mano, revisen el numeral 3, dice, por sentencia ejecutoriada de desahucio, por las causales que señala expresamente. El artículo 721, establece cuáles son las causales de desahucio, de las que habla el artículo 720 en su numeral 3 como causales de extinción. Procede el desahucio, dice, por las causales y en la forma que determina en aquel entonces el Código de Procedimiento Civil, hoy denominado Código Procesal Civil. Hay causales por las que puede determinarse la extinción del contrato de arrendamiento. Las vamos a ver más adelante en el subtítulo correspondiente. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador, también llamado propietario, lógicamente, el que va a entregar o ceder el goce temporal de la cosa? Entregar al arrendatario o inquilino el bien arrendado en las condiciones establecidas en el contrato. Garantizar al arrendatario o inquilino el derecho de uso y goce pacífico del bien dado en alquiler o arriendo, evitando que existan situaciones, circunstancias o elementos que disminuyan o limiten el ejercicio pacífico de ese bien. A eso se refiere, ¿ya? En caso de existir una garantía por el arrendamiento, el arrendador deberá entregar la misma a momento de la finalización del contrato. A ver, hagan ustedes una imagen mental de un contrato de arrendamiento. Estoy seguro que muchos lo han visto, todos lo han visto. Cuando se establece una cláusula, el canon que el arrendatario o inquilino debe pagar
En muchos de los contratos también se establece una cláusula o un acápite específico sobre la garantía. ¿Quién podría decirme que ha visto algún contrato de arrendamiento o alquiler donde haya podido advertir una cláusula de la garantía? ¿En qué consiste esta garantía? ¿Qué garantía presta el arrendatario, el inquilino, en ese contrato? ¿Alguien podría contestarme? ¿En qué consiste esa garantía? A ver, quizás, doctor Brandon, doctor Mauricio, ¿en qué consiste esa garantía que podría prestar el arrendatario en un contrato de arrendamiento? Garantía que además dispone la norma de que a momento de que concluye el contrato, el propietario o arrendador está en la obligación de devolver, de entregar la misma. ¿Qué tipo de garantía presta el inquilino? ¿Alguien ha visto o no? ¿Nadie? ¿Qué dicen, chicos? ¿Nadie ha visto que en algunos contratos de arrendamiento se establece una cláusula de garantía? Rodrigo, ¿has tenido la oportunidad de ver alguna cláusula de garantía en un contrato de arrendamiento? Ah, todavía no, doctor. No has podido ver. No, no es. Brandon, buenas noches. La misma pregunta. ¿Has advertido, has visto en un contrato de arrendamiento de alquiler alguna cláusula denominada garantía? En cualquier contrato de arrendamiento, No, no, doctor. ¿no? Pero lo que tengo entendido es una suma de dinero, ¿no? Que el arrendatario Ah, entrega al arrendador al inicio del contrato. exactamente. Independientemente de la modalidad que estén pactando los sujetos del contrato de arrendamiento, en el pago del canon, me estoy refiriendo a lo siguiente. Ambos sujetos pueden acordar que el pago del canon de arrendamiento sea bajo la modalidad de mes vencido, es decir, concluye el mes y te pago, o bajo la modalidad de mes adelantado, es decir, al inicio de cada nuevo mes me debes pagar, ¿cierto? Ese es el canon de alquiler. La garantía, por lo general, por no decir casi siempre, es un monto igual al monto definido como canon de alquiler o el doble en muchos casos. Esto está sujeto en función a las condiciones en las que se está entregando el bien inmueble o bien mueble, generalmente bien inmueble, por así decirlo, un departamento a estrenar, ¿sí? Recién pintado, vitral o ventanas y vidrios nuevísimos, impecable. El propietario requiere de alguna manera garantizar que el arrendatario va a cuidar de sobremanera ese bien. Prácticamente lo está estrenando, ¿no? Es un acuerdo de partes. Por lo general, la garantía consiste en un monto igual o similar al primer mes de canon de alquiler, ¿ya? El cual, una vez que concluya el contrato, el propietario o arrendador está obligado a devolverlo. Es una garantía para que el arrendatario o inquilino pueda entregar el bien en las mismas condiciones en las que se le había entregado. ¿Estamos? Continuemos entonces. Obligaciones del arrendatario o inquilino. Aquí está. Vamos a ver qué obligaciones tiene el arrendatario.
Utilizar el bien arrendado en los términos establecidos. Y en caso de no estar establecido en el contrato, deberá utilizar el bien conforme a su naturaleza. Fuera de ser una obligación del arrendatario, chicos, esto nos está enseñando a que debemos tener cuidado a momento de redactar el contrato de arrendamiento, estableciendo claramente los términos y condiciones en los que se está pactando con referencia a cuál va a ser el uso, la utilización o el destino del bien que se está arrendando. Ya hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Otra obligación, conservar y cuidar el bien de manera responsable como un buen padre de familia, ¿sí? Siendo, lógicamente, el responsable de su deterioro. Ahora, mucho se dice en estos contratos que el arrendatario o inquilino está obligado a reponer, a resarcir los daños en el inmueble que no sean fruto u objeto del uso normal. ¿No? A ver, en una vivienda, en un departamento, las puertas, por ejemplo, las puertas se las usa esporádicamente o tienen un uso totalmente continuo. ¿Qué creen? ¿La chapa se puede deteriorar de manera maliciosa e intencional? ¿O el deterioro que sufra es fruto del uso continuo que se haga? ¿Qué creen? Del uso Uso continuo. continuo. Del uso continuo, ¿cierto? Pero si esos deterioros lógicamente han sido intencionales, con malicia, con el fin de modificar la sustancia o esencia del bien, lógicamente que el arrendatario debe de poner, debe de resarcir por aquello. Cancelar el canon de arrendamiento de manera puntual es una obligación del arrendatario. Restituir el bien arrendado, es decir, devolver el bien arrendado a momento de la finalización del contrato en las condiciones en las que fue entregado. Y acá se concatenan la obligación del arrendador y la obligación del arrendatario. Una de las obligaciones del arrendador es devolver la garantía al finalizar el contrato. Y una obligación del arrendatario es devolver el bien a momento de finalizar el contrato. ¿Se dan cuenta? Son obligaciones totalmente recíprocas. Bien. ¿Cuándo cesa el arrendamiento? De pleno derecho y sin necesidad de aviso, cuando el término concluye. Tomen en cuenta este primer párrafo. El contrato de alquiler o arrendamiento cesa de pleno derecho y sin necesidad de aviso por la expiración o conclusión del término o plazo al que ha sido sujetado. El contrato de arrendamiento puede también cesar por acuerdo voluntario de las partes. Las partes se pusieron de acuerdo, constituyeron el contrato de arrendamiento y por acuerdo de partes también pueden cesar el contrato de arrendamiento. O finalmente por la desaparición del objeto del contrato. Esto tendría que ser fruto de algún terremoto, algún sismo y demás que haya hecho desaparecer el objeto del contrato, es decir, la vivienda, el departamento o cosa por el estilo. ¿Ya? Esto es muy importante. Voy a volver atrás. Primera causal de cesación por expiración del término. Hagamos de cuenta que hemos suscrito un contrato de arrendamiento por un año, 12 meses calendario, ¿cierto? Ahora vayamos a la otra figura. Tácitas de conducción. Ahora sí, ¿quién puede leerme el artículo 710 del Código Civil? ¿Quién está con el Código Civil a la mano? Antes de entrar en detalle. ¿Mm? A ver, ¿quién nos da una mano? ¿Quién nos da una mano? ¿Qué número era? 710 Guara, buenas noches. Buenas noches, sigo tarde. 700. 10 del Código Civil.
¿Estás tomando la clase de la universidad? Sí, ¿Estás en la universidad? sí, ¡Qué barbaridad! ¿No leíste el anuncio? sí. ¿Qué anuncio? De que las clases en la noche iban a ser virtuales. ¿No la viste por ahí a la doctora Angélica? No, recién se va a conectar, es que hemos hecho una actividad. Ah, ya, ya. Está bien. Perfecto. El 710 dice renovación tácita. ¿Eso? Ok. Adelante, por favor. El arrendamiento se tiene por renovado si vencido el término se deja al arrendatario detentado la cosa o si, tratándose de arrendamientos por tiempo indeterminado, no se notifica el despido conforme al artículo anterior. Parágrafo 2. El nuevo arrendamiento se regula por las mismas condiciones que el anterior. Parágrafo 3. Si se ha dado aviso de despido, no puede oponerse la renovación tácita. Perfecto. Ahora, ¿alguien podría explicarme eso en español? ¿Quién podría explicarme en español, chicos? A ver, tácita, renovación o reconducción. ¿Quién podría explicar? Explicarnos, para ser más precisos. ¿Quién podría? ¿A qué se refiere la tácita renovación del contrato de arrendamiento? Dado que, diapositiva anterior, una de las causales de cesación del contrato de arrendamiento es la expiración del término o plazo, ¿cierto? Y la tácita renovación en el artículo 710 establece que esta renovación o tácita renovación, como se le quiera llamar, del contrato de arrendamiento, opera, escuchen bien, opera cuando la parte arrendadora o el arrendador, quieran llamarle así, luego de vencer el plazo o término al que las partes han convenido, permite que el arrendatario siga usando y gozando de la utilidad del bien que se le había entregado en arrendamiento. Básicamente no le dice que debe desocupar, no le dice que debe irse. Simple y llanamente permite. Si el contrato hubiera concluido el 30 de septiembre del 2024, en una sana lógica se supone que el primero del próximo mes tendría que estar entregándome el inmueble, ¿cierto? En una sana lógica. Pero la tácita reconducción o renovación nos dice, cuando el arrendador, luego de haber vencido el plazo del contrato, permite al arrendatario o arrendataria continuar usando y gozando la utilidad del bien, ¿qué se ha operado? La tácita renovación o reconducción, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se renueva tácitamente el plazo de este contrato o este contrato? En las mismas condiciones en las cuales en el primer contrato las partes hubieran suscrito. En las mismas. Por eso, de ahí que en la segunda parte de la diapositiva pueden leer, producida la renovación tácita del contrato o la denominada tácita de conducción, los alcances del nuevo contrato, es decir, del renovado, ¿sí? Van a ser en las mismas condiciones del contrato anterior. En las mismas. Mismo canon, mismo plazo, mismas garantías, mismas obligaciones, mismos derechos. A eso se refiere, solo en los contratos de alquiler.
Solo en los contratos de arrendamiento, por favor, chicos. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando el bien otorgado en alquiler es enajenado? ¿Quién me dice qué significa enajenar? Enajenación o enajenado. ¿Qué significa? ¿Quién nos ayuda? ¿Mm? Yo, doctor. A ver, ¿qué significa enajenar? Es el acto de transferir o ceder la propiedad o titularidad de un bien a otra persona. Listo. ¿Es vender o no? Vender, Sí, transferir, enajenar son sinónimos. Si el bien ha sido concedido o entregado en arrendamiento y tiene una fecha cierta, es decir, un término conocido y cierto, y el arrendador vende la cosa, el bien, enajena la cosa, el que va a adquirir ese bien debe respetar el arrendamiento en curso. ¿Qué quiere decir? Si yo inquilino, ¿sí? Yo inquilino de esta casa que ustedes me han alquilado, estoy dentro del plazo para vivir, todavía me faltan varios meses, pero resulta que el propietario, arrendador o propietaria quiere vender, ¿sí? Quiere enajenar. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Mm? ¿Lo puede o no lo puede hacer, chicos? ¿Puede venderse un bien por parte del propietario que haya sido entregado en alquiler a otra persona? Más claro. ¿Qué creen? ¿Puede enajenarse el bien? ¿Puede venderse? ¿Puede transferirse o no? Ojo que está en alquiler, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede vender? Está muy calladito. A ver, Guara. Guara, la salvación del curso. A ver, ¿se puede vender o no se puede vender un inmueble, digamos, que esté con contrato de arrendamiento vigente? No, no se puede, pues, No se puede con, vender. ¿Hasta cuándo? hasta que cumpla el plazo de, hasta que cumpla el plazo de contrato del arrendamiento, Del arrendamiento. O sea, que si de faltan alquiler. unos 6 meses para que termine el contrato, el arrendador o propietario no puede vender. No, no puede vender. Ya, perfecto. ¿Quién dice lo contrario o lo mismo? A ver, quiero escuchar posiciones. ¿Alguien por ahí? Se puede vender, doctor. ¿Se puede Solo vender? hay que respetar el alquiler, O sea que el el contrato, ¿no? comprador, Lo puede vender y a partir de los 6 meses que vence el otro contrato, ajá, dispone de la propiedad. perfecto. Entonces se puede vender mientras, digamos, la arrendataria tenga todavía vigencia de contrato, en cuyo caso el que está adquiriendo el bien, ¿cierto? Debe respetar el contrato de alquiler firmado con anterioridad. Y eh, esta voluntad de respetar el arrendamiento de la parte contraria al propietario está determinado por ley y solamente se va a considerar como único, final, propietario cuando o desaparezca su derecho, enajene sus bienes o definitivamente los mantenga hasta donde pueda llegar. Lo cierto que es
que hablando de la enajenación del bien en contratos de arrendamiento, dice, si el contrato de arrendamiento tiene fecha cierta, se está refiriendo al término, y el arrendador enajena, es decir, vende el bien, el nuevo propietario, el que haya comprado, el que está adquiriendo, tiene el deber de respetar el arrendamiento que está en curso. En pocas palabras, tiene que aguantarlo al inquilino hasta que se cumpla su plazo. Ya, no se olviden, por favor, ese tema. Ahora, ¿cuándo llamamos que hay un contrato mixto? ¿Han visto alguna vez un contrato de alquiler, pero mezclado con un contrato de anticrético? ¿O en un solo contrato manejando las dos figuras? ¿Han visto alguna vez? A eso se denomina contrato mixto. ¿Por qué? Porque se hubiera suscrito por alquiler y se hubiera suscrito por anticrético. ¿Qué dice? ¿Se puede o no se puede? A ver, ahorita voy a explotar tu generosidad. El artículo 716, ¿puedes darme una lecturita? ¿Qué número dijo? 716. Prohibición de arrendar y dar en anticresis. No puede darse al mismo tiempo en arriendo y anticresis un fondo urbano destinado a vivienda. Párrafo La, con- 2. la contravención en pareja, la nulidad de la anticresis, debiendo el propietario restituir la suma recibida más el interés bancario comercial a partir del día en que se percibió el dinero. 3. El arrendamiento subsiste sobre todo el fondo entregado. Empero, el arrendador, si al lugar puede pedir reajuste del canon y obtener la renta legal máxima establecida en el artículo anterior. Perfecto. Fíjense. Y desde ahora se los digo para su vida futura, profesional, su vida profesional. En Bolivia, la legislación civil prohíbe la confección, elaboración, como quieran llamarle, de un contrato mixto. ¿Qué quiere decir? No puede haber en un solo contrato, contrato de arrendamiento y contrato de alquiler. No se puede establecer en ese contrato, las piezas del fondo las doy en alquiler por un canon de tanto y la vivienda de adelante la doy en anticrético por un capital anticrético de tanto. No, no hay. En caso de que se evidenciara o se detectara la existencia de un contrato mixto, es decir, alquiler anticrético, ¿cuál es el que queda nulo? ¿El alquiler o el anticrético? ¿Mm? ¿Cuál es el que queda nulo? ¿Nadie? El anticrético, doctor. El anticrético. ¿Sí? Cuando concurra un contrato mixto, es decir, cuando de pronto se advierta un contrato mixto que contiene parte de un contrato de arrendamiento y parte de un contrato de anticresis, la ley dispone y declara la nulidad del anticrético. Lo que quiere decir que el propietario del bien está obligado a devolver el capital anticrético que hubiera recibido, ¿sí? En su totalidad. ¿Ya? De ahí que reitero, en la legislación civil boliviana está prohibido, no reconoce nuestra legislación, sí, no reconoce los contratos de anticrético y de alquiler en uno solo, es decir, los contratos mixtos de arrendamiento. No reconoce. ¿Está claro? Un contrato de arrendamiento y uno independiente de anticrético.
¿Estamos? Bien. Miércoles, qué rápido pasa el tiempo. Otra vez me llega. Bien. Básicamente, esos son los acápites más importantes sobre el contrato de anticrético. Un aspecto muy importante que sí se debe tomar en cuenta es el tema de los servicios básicos, ¿ya? ¿De quién es la obligación de cancelar el consumo de los servicios básicos? ¿Del propietario o del arrendatario? ¿De quién me dice? Arrendatario. ¿Los servicios básicos? Sí. Claro, porque es el quien está usando y gozando del bien que se le ha entregado, ¿cierto? Ahora, este contrato de arrendamiento, escuchen bien, este contrato de arrendamiento, por el requisito de la forma, debe ser celebrado en documento público o debe ser celebrado en documento privado. ¿Qué dice? A ver, Álvaro, doctor Rodríguez, este contrato de arrendamiento debe ser celebrado en documento público o privado. Doctor Rodríguez, ¿nos escucha? Entonces, No lo copiamos, doctor. Parece que está en la guerra. ¿en qué se resta? No se escucha nada. Por favor, doctor Aguara, una llamada de atención para el día martes. A ver, Documento privado, dice. en documento privado. A ver, doctor Cristian Alá, levantó la mano. ¿En qué documento debe celebrarse este contrato? ¿Público o privado? Doctor Alá. El doctor Sí, doctor. ¿En qué documento debe celebrarse el contrato de arrendamiento? ¿En documento público o privado? Público, doctor. Público. Pero también se puede hacer en privado, pero lo que tiene más validez, lo que me acuerdo, es el público. A ver, se puede hacer en privado y en público también, pero el que tiene más validez es en público. ¿Estoy entendiendo así? Sí, doctor. ¿Sí? Pero lo que digo es que se puede hacer en documento público, tanto como público y privado. ¿Y dónde dice eso, doctor? ¿Podría sustentar su posición? ¿Podría fundamentar su posición? Ah, doctor, en público, nada más en público, ahí nomás, entonces. No, es que no puede ser ahí nomás entonces. O sea, si se puede hacer en público y se puede hacer en privado, como futuro colega, me tienes que sustentar por qué. ¿En qué Mm, respaldas tu criterio? O sea no, que si o sea que si el contrincante te dice, doctor, va a perder, ríndase, ¿tú te rindes? no, doctor, pero es que me he olvidado, una clase explicó usted. Mm, ¿Y dónde estabas tú? No, Ah, creo que fue la clase que te dormiste entonces, y llegaste tarde. luego, Juan, me acuerdo. ¿Qué? Sí, esa clase de doctor y de doctor, Esa doctor. clase, me acuerdo bien porque llegaste con tus ojos de dormilón, ¿no ven? Sí, doctor. A ver, ¿por qué el contrato de arrendamiento puede celebrarse en contrato privado y en contrato público? Eso nos dice el doctor Alá. ¿Por qué creen? ¿Alguien se acuerda? ¿Debe celebrarse en contrato privado o debe celebrarse en contrato público?
¿Nadie? Quizás el doctor Harold. No, no me acuerdo. No me anotó tampoco. Karen. Karen, ¿te acuerdas? ¿Nos escuchas, Karen? Creo que está mal su micrófono. Doctor Rodrigo, Mauricio Quinteros, ¿privado o público? Privado, doctor. En privado. Sí. ¿Por qué? Más que nada porque yo diría que es un contrato cerrado, más o menos. Trato cerrado. O sea, no podría ser en público, en documento público. No se olviden que va a ser su herramienta de trabajo el artículo 491 y el artículo 492. Sí. Doctor Álvaro, adelante. Levantó la mano. No, doctor, no, no lo escuchamos, doctor. No se enoje, no se enoje, no lo escuchamos. Está con bastante eco, doctor. Estimo que usted nos copia. Sin embargo, puede mandar al chat un mensajito con su criterio. ¿Le parece? Creo que no. No se olviden, les decía, de la importancia que va a tener que van a tener el artículo 491 y 492. El 491 les dice qué documentos o contratos debe hacerse por la vía o en documento público. Debe hacerse. Y el 491 les dice qué documentos, contratos o actos deben hacerse por escrito y en documento público o en documento privado. Evidentemente, el contrato de arrendamiento está dentro de esa posibilidad de hacerse mediante un documento privado o hacerse mediante un documento público. Será decisión de cada uno de ustedes, pero también no es menos cierto lo que el doctor Alá nos dice. ¿No? Se puede hacer por los dos, dice. ¿Por qué? Porque así nomás es, nos dice, ¿no? Pero se recomienda, dice, que se lo haga en formato de documento público o privado. ¿Qué dice? ¿Público o privado? ¿Qué es lo que se recomienda? Público. Público. ¿Cierto? Público. Y pueden trabajar con la cláusula de, ¿cómo se llama esa cláusula que utilizamos? Para darle la funcionalidad de que si no se protocoliza, también va a tener el valor de documento privado cuando se reconozca de firmas. ¿Cómo se llama esa cláusula? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de esa cláusula? Cláusula de ¿de qué? De conversión. ¿Cierto? Bien, miren, qué rápido hemos llegado a la segunda sesión. Nos falta una. Hasta las 9 menos 5 tenemos. Voy a hacer un corte acá de la grabación.